Te enfrentas a un tribunal en el que el juez ya está comprado. Los testigos han sido totalmente manipulados y deslumbrados. Y cuando el narcisista acude, con lágrimas en los ojos, el cómplice no es ciego. Simplemente decide tener los ojos cerrados. En el tablero de operaciones de los narcisistas no existe ni la amistad ni la lealtad. Lo único que existe... A veces lo que más duele no solo es el golpe del narcisista, sino ver quién se queda a su lado celebrándolo mientras tú estás en el suelo. ¿Cómo es posible que esa persona se ponga de parte del abusador o de la abusadora si esa persona en concreto no es ningún abusador ni ninguna abusadora? Y la respuesta a esa pregunta es más incómoda de lo que parece, porque para ponerte del lado de un narcisista o de una narcisista no necesariamente necesitas tener su personalidad. En la arquitectura de la manipulación es el narcisista el que pone el veneno, pero es el aliado el que va a servir esa copa de la mentira sin saber que un día va a terminar bebiendo de ella. Vamos a verlo. Estás totalmente agotado o agotada, no solo has tenido que sobrevivir a la relación con un narcisista, bien sea de pareja, bien sea laboral, sino que ahora te va a tocar lidiar con un juicio social en el que todo el mundo te señala a ti. En este juicio social, que va a ser un juicio silencioso, miras a tu alrededor y vas a ver a amigos en común, vas a ver a familiares, incluso a personas que considerabas inteligentes o sensatas o empáticas, dándole una palmadita en la espalda al narcisista o a la narcisista. Y claro, inmediatamente te vas a hacer una serie de preguntas. La primera es que te vas a preguntar si es que tú estás loco o loca. La segunda pregunta que te vas a hacer es si es que nadie más ve lo que tú ves o lo que tú viste. Y por supuesto que no estás loco ni loca. Lo que estás viviendo es una especie de luz de gas social o colectivo. Los narcisistas son arquitectos de realidades y saben perfectamente que su supervivencia depende mucho de mantener su fachada. Y para mantener esa fachada, para mantener esa cara al exterior, esa cara que venden, necesitan un ejército de personas que validen su versión. El conflicto real no es entre tú y el narcisista o la narcisista. El conflicto real ya es entre tu verdad y la ficción que le ha vendido al mundo. La traición de esos aliados es en toda regla una de las violaciones del alma. Por aquí te voy a dejar un vídeo que lo explico perfectamente para que lo comprendas en profundidad. Las 3 violaciones del alma que aquí en Metanova consideramos que se dan no solo por parte de un psicópata o de un narcisista, sino después en la sociedad, cómo te vas a enfrentar a todo ese maltrato que han perpetrado en ti y que nadie parece comprender y que además nadie parece escucharte y mucho menos creerte. Esta segunda violación del alma en muchísimas ocasiones va a ser mucho más destructiva que la primera, que la que ha hecho el narcisista o la narcisista contigo. Te enfrentas a un tribunal en el que el juez ya está comprado. Los testigos han sido totalmente manipulados y deslumbrados. Y la sentencia ya estaba escrita mucho antes de que tú tuvieras la oportunidad de hablar ni una sola palabra de lo que te pasó. Los narcisistas normalmente tienen una ventaja muy injusta para ti, y es que su relato va a llegar a las personas mucho antes que tu verdad. De tal forma que mientras tú en privado estabas intentando salvar esa relación, el narcisista o la narcisista ya estaba haciendo su campaña de desprestigio hacia ti. Ya estaba salvando su imagen, ya estaba elaborando un plan para que todo el mundo te viera a ti como el loco, la loca, la persona agresiva, la persona, digamos, complicada, de tal forma que va a volver toda la tortilla
y todo lo que ellos son, vas a terminar siéndolo tú de forma social. Y no te equivoques, en muchas ocasiones los narcisistas no necesitan decir que tú eres malo o que tú eres mala o que los has maltratado. No, a veces basta y saben perfectamente soltar una frase a tiempo como estoy muy preocupado por él o por ella, estoy muy preocupada porque sé que lo está pasando mal. Este es un lenguaje que ellos y ellas utilizan con una falsa compasión. Y lo hacen con un solo motivo: reclutar soldados en su ejército de aliados. Si todo tu entorno y todo ese entorno te ha dado la espalda y estás intentando reconstruir tu realidad y estás completamente asombrado o asombrada de ver cómo esas personas te han dado a ti la espalda y se han posicionado con el narcisista o con la narcisista, recuerda que te he dejado 2 recursos gratuitos que te puedes descargar. El enlace lo tienes como siempre en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y a continuación no te pierdas una cosa muy importante que tengo que decirte. Una persona puede conocer perfectamente al narcisista o a la narcisista, pero no conoce al narcisista que tú conoces. Tú conoces al narcisista íntimo. Ellos conocen al narcisista social. Y el error más grande que estás cometiendo es que esperas que la gente que ha conocido la máscara te crea cuando le hablas de lo que hay detrás de ella. Para entender por qué ese entorno te ha dado la espalda, debes entender que no todos ellos lo hacen por una misma razón. Los narcisistas no reclutan a sus aliados al azar. Los clasifica y utiliza sus grietas emocionales para ponerlos a su servicio. Y para eso te voy a hacer una especie de radiografía psicológica de esos 6 perfiles que terminan sosteniendo al narcisista. La personalidad ingenua no tiene la información completa. Tan solo conoce la faceta pública del narcisista, su versión encantadora, generosa y educada. Y cuando el narcisista acude, con lágrimas en los ojos, diciéndole al ingenuo o a la ingenua que está muy preocupado o preocupada por ti porque no te ve emocionalmente bien. El ingenuo no ve una estrategia de difamación. Lo que está viendo es a un ser humano sufriendo. El ingenuo cree firmemente que al actuar de intermediario lo que está haciendo es ayudándote. Y lo que va a hacer cuando hable contigo es que te va a aconsejar que pongas un poco de tu parte. El ingenuo no apoya al narcisista o a la narcisista porque sea una persona malvada, sino porque es demasiado ingenuo para comprender que el lobo siempre se viste de cordero antes de ir a pedir compasión. A diferencia del ingenuo, el cómplice sí que ve las contradicciones, nota las mentiras, percibe los descalificativos y además nota que algo no encaja. Pero este cómplice va a decidir mirar a otro lado, porque reconocer la verdad le va a exigir tomar una postura, posicionarse. Va a tener que enfrentarse al narcisista o renunciar a una postura, digamos, cómoda de su rutina. Pero su silencio no es ignorancia. El silencio del cómplice no es que ignore lo que está ocurriendo. Es una elección consciente de tranquilidad, absolutamente cobarde sobre la justicia. El cómplice no es ciego. Simplemente decide tener los ojos cerrados, porque la verdad le resulta demasiado incómoda de sostener. Si este análisis está poniendo palabras a cosas que sentías o que estás sintiendo, te sugiero y te invito a que te suscribas. Nos ayuda mucho que te suscribas porque de esa manera este contenido puede llegar a personas que como tú lo pueden estar necesitando. Y ahora vamos a ver este perfil siguiente, el perfil del beneficiario. El beneficiario no se mueve ni por afecto ni tampoco por engaño. El beneficiario se mueve por una cosa muy simple, por interés. La relación que tiene con el narcisista o con la narcisista le está otorgando algún tipo de beneficio, o bien posición social, o bien contactos, o bien algún favor,
o bien dinero, o simplemente la sensación de pertenecer a un grupo selectivo o a un grupo exclusivo. Sabe perfectamente quién es el narcisista o la narcisista, pero ha calculado el precio de su conciencia y al hacerlo ha decidido que la recompensa lo vale. Al beneficiario no le importa que la corona del narcisista o de la narcisista esté manchada de sangre. Lo único que le importa es que a él le toque una amiguita de todo ese banquete. El temeroso no defiende al narcisista por amor, lo hace por un instinto puro de supervivencia. Ha visto lo que el narcisista es capaz de hacer a sus enemigos y sabe que si no se alinea con él será la próxima víctima. Su alianza, digamos que es su propio escudo de protección y se ha convertido en su aplaudidor oficial para que de esta manera la ira del narcisista nunca apunte en su dirección. El temeroso prefiere ser el perro que camina junto al cazador antes de convertirse en la presa que van a cazar. El rescatador tiene un ego disfrazado completamente de altruismo y se alimenta de una idea que es absolutamente aberrante y es la idea de que es el único que es capaz de entender, cambiar o ayudar al narcisista. Cuando el narcisista le vende su narrativa de víctima incomprendida, este muerde el anzuelo, absolutamente feliz de que lo está mordiendo. Y este rescatador o rescatadora va a justificar comportamientos absolutamente violentos y aberrantes que no justificaría a otra persona. Convencido o convencida de que su amor por el narcisista será su cura mágica. El rescatador no quiere al narcisista, quiere salvar su propia necesidad de sentirse indispensable, aunque ello conlleve tu destrucción. Como bien sabes, hay personas que tienen una estructura mental simplista o muy rígida. En su mundo solo existen los buenos y los malos. Y estas personas que necesitan un enemigo siempre, necesitan también señalar constantemente a alguien, para ellos sentirse moralmente superiores. Y el narcisista, que es un maestro de la triangulación, va a identificar muy rápidamente este tipo de vulnerabilidades. Así que le va a resultar muy fácil entregarle en bandeja al villano o a la villana que tanto busca, tú. Y a partir de ese momento, este tipo de personas, de perfiles que necesitan un enemigo, se sienten legítimos para atacarte, o sea, sienten que ese ataque hacia ti es absolutamente legítimo. Van a juzgarte y van a atacarte creyendo erróneamente que están haciendo justicia. Aquellos que necesitan un enemigo no buscan jamás la verdad. Lo único que buscan es una víctima en la que poder descargar todos sus demonios mientras los demás aplauden. En el tablero de operaciones de los narcisistas no existe ni la amistad ni la lealtad. Lo único que existe son peones descartables que están defendiendo a un rey que no va a dudar en sacrificarlos cuando ese tablero comience a desmoronarse. Y aquí hay una verdad que muy pocos especialistas te van a decir. Muchos de estos aliados de los narcisistas van a mantener su postura aunque tengan la prueba de la verdad en sus manos. ¿Y sabes por qué van a mantener su postura aunque sepan la verdad? Porque si no la mantienen, tendrían que admitir que han sido cómplices de una injusticia, de un maltrato y en ocasiones de la pérdida de alguna vida humana. Así que en el fondo, su lealtad no es hacia el narcisista, es hacia su propia necesidad de no sentirse manipulados y de no sentirse tampoco cómplices. Van a preferir llamarte a ti loco, o loca, o demente, o trastornada, que mirarse al espejo y ver que ellos estuvieron sosteniendo la soga que te estaba ahorcando.
Y como siempre en esta sección vamos a plantear una serie de preguntas. Vamos a plantear esta especie de cirugía psicológica para que comiences tu recuperación de inmediato, sin excusas. ¿Cuánta energía estás gastando en intentar que personas que no estuvieron en tu vida privada terminen comprendiendo tu vida privada? Tienes que entender esto. Le estás pidiendo a un espectador que está en la fila número 20 que te cuente lo que ocurrió entre bastidores, explicarle tu trauma a una persona que tan solo vio la función. No es buscar justicia, es malgastar tu vida intentando convencer a un sordo de que la música existía. Si todas estas personas realmente te quisieran, ¿necesitarían pruebas para validar tu sufrimiento y tu dolor? El afecto real no exige un juicio sumario para otorgar empatía. Aquellos que te están pidiendo pruebas periciales para creerte no buscan la verdad. Buscan una excusa para no comprometer su propia comodidad. ¿De verdad merece la pena mantener relación con estos aliados si el precio que se te pide es el silencio sobre el maltrato que has recibido? Si el precio de esa paz con los demás es tu propia amputación emocional, estás pagando el peaje o el impuesto para encima seguir encadenado o encadenada. ¿Y si el hecho de que todas estas personas se hayan posicionado con el narcisista o con la narcisista fuera en realidad la limpieza más extraordinaria que necesitaba tu vida? Piénsalo bien. El narcisista piensa que te ha aislado, pero en realidad ha podido hacer un trabajo de filtro por ti. Ha filtrado a personas que no debían estar en tu vida. La tormenta no ha destruido tu jardín, tan solo se ha llevado las hojas secas, que además tarde o temprano se iban a caer. No necesitas que nadie crea tu historia para que tu historia sea cierta. Tu tarea no es convencer absolutamente a nadie de tu verdad. Tienes que aceptar que algunos se van a quedar en ese teatro. Deja que aplaudan. Tú ya has salido de ese teatro y ya no vas a ver más esa función. Pero mucho cuidado, porque los aliados no siempre son gente engañada o gente cómplice meramente. En otras estructuras, los narcisistas pasan de tener aliados a ser ellos los aliados de un psicópata. Y eso lo vamos a ver en el próximo vídeo, que te recomiendo que no te pierdas. Vamos a analizar esa red de poder, de cómo el psicópata o la psicópata recluta a sus narcisistas, a esa jauría de lobos. Así que, sin mucho más que decirte, nos veremos en ese vídeo y te deseo que tengas una feliz semana.